Tras 24 horas de interpelación, el ministro Heber no logró el apoyo de toda la coalición de gobierno. Por ejemplo, Cabildo Abierto criticó su gestión, mientras que el Frente Amplio presentó una moción de censura que será tratada la próxima semana. Ahora bien, ¿qué pasa con la política de seguridad de nuestro país? ¿Qué pasa con los homicidios? ¿Cómo hay que leer esa guerra declarada del gobierno al narcotráfico? De todos esos temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Los números hablan por nosotros, señor presidente. No es discurso. Y ahí están los resultados. En 3 años comparando con los 5 años anteriores. Y si sacáramos lo que, vuelvo a decir, en el puerto, prefectura y aduana pudo capturar, estamos en cifras que realmente son muy importantes en el éxito de la lucha contra el gran narcotráfico. Bueno, de seguridad, de este tema tan importante en nuestro país, vamos a estar hablando esta noche con Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública, psicólogo, comisario mayor retirado con más de 30 años de experiencia. Robert, es un gusto recibirte en la web. Bienvenido, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, vi que publicaste en Twitter, seguiste la interpelación, obviamente. Sí, la seguí hasta la etapa de los que empiezan los palos y la ida y vuelta política que ya te aburre. Ajá. La parte primera es la más importante. Bueno, ahí pusiste algo como que te dejaba gusto a poco, respuestas que no eran muy claras, Sí. que en líneas generales, ¿cómo lo resumís? Mirá, yo creo que fue una interpelación gris, o sea que no hubo mucha información que hiciera la diferencia y hubo algunas características que me llamaron la atención, digo, ¿no? Cuando surgió el tema de los homicidios dudosos, que después el subsecretario Guillermo Maciel planteaba que eran muertes indeterminadas, digo, o sea, hay un montón de temas que quedaron como colgados, que no dieron mucha información, que en criollo el Parlamento es nuestra representación, o sea, representa al soberano y se supone que lo que se dice allí es útil para nosotros, que somos los de a pie. Me pareció que faltó mucho. Al ministro también lo vi muy entreverado con el tema datos, o sea, no pudo salirse de eso e incluso tuvo una particularidad que es significativa, cuando se sacó el lazo del tema de la pandemia, que te acordás que fue un gran tema de debate durante la pandemia, una polémica enorme, y él como que lo tamizó, lo dejó un poco de lado, pero no pudieron pararse en quién gestiona, sino que se pararon en una cuestión típicamente partidaria, coalición, oposición. Y en definitiva yo creo que ahí ya tenemos una primera lectura. A mi criterio, quienes gestionan deberían dedicarse únicamente a la gestión. Por eso la pregunta de si se va a ir o no creo que era pertinente, porque de alguna manera tiene que haber no solo un hilo de continuidad, sino que hay que estar dedicado y centrado a eso, porque es un tema hipersensible, como es la salud, como es la educación, ni que hablar la economía. Pero en materia de seguridad pública, sí o sí, hay que dedicarse de lleno, porque es muy complejo, muy vasto el fenómeno, como para distraerse. ¿Pero vos considerás que Heber no tiene el perfil para poder llevar adelante eso? Yo creo que en los últimos tiempos de que me conozco, no conozco un ministro que haya tenido perfil en materia de seguridad pública, porque tenés que tener una formación que escapa a la media. No basta con ser abogado. Cuando toquemos el punto de Maciel, ahí lo vas a notar con el tema de los homicidios dudosos, pero no se puede ir a aprender a un Ministerio del Interior. Si se va a gestionar, hay que tener por lo menos una formación de base mínima que te permita acompañar y entender lógicas de funcionamiento que son ajenas a ese mundo. Y lo notamos en la misma interpelación. El tipo de preguntas, el ida y vuelta, la presencia de la policía en pleno, pero con poca participación, sino que era una mirada típicamente política, la de todos los días. Y yo creo que este es un tema que hay que tocar algunos puntos claves para que la gente lo empiece a entender y después lo demande
en la medida que las autoridades dicen que tienen más cercanía. El ministro habló de 4.000 encuentros con ciudadanos. A mí me consta que a los comisarios los obligan a ver a 2 comerciantes, empresarios de la zona, dentro de las múltiples tareas. Te imaginas que el número supera largamente si no tomas en cuenta esa parte. Habla de 4.000 encuentros, uno parte de la premisa que no es solo las mesas locales de seguridad y convivencia, o denominadas de convivencia y seguridad ciudadana. La cercanía pasa por otro lugar, y ahí también eso era algo que se podía haber planteado, como por ejemplo que cuando se visita a los vecinos que tienen inquietudes, no es voy, escucho, veo qué se puede hacer. Se supone que ya tiene que haber formación para dejar tips, para dejar propuestas, para llevarse la información y rápidamente ponerla en marcha, llevar al comisario de la zona, lo decía el anterior director de las mesas locales, y hoy por hoy hay otro equipo, y lo pongo entre comillas, de asesores, que de alguna manera están cumpliendo con la misma tarea, y llevan al comisario de la zona. Y viste que ese fue un tema casi que central en la interpelación, que creo que ahí hay un debe en formación del que pregunta y del que responde. Y por eso te dije al principio lo del hilo conductor. Yo tengo una frase que es con un poco de humor, ¿no? Que creo que más de uno perdió el hilo, se le cortó, encontró, tironeó, le hizo un nudo y a partir de ahí vive en el nudo. No logran tener un proceso y un hilo conductor en esta materia. Cuando Bonomi, por allá por el 2011, cambia la estructura de las jefaturas de zona pasa a las jefaturas operacionales, aquel gran debate de si se desarmaba o no investigaciones, homicidios, el cuerpo radio patrulla. Habían respuestas que andaban bien. Creo que el error en ese momento es este mismo que le atribuimos a la actual gestión. No podemos venir y modificar todo y creer que es nuestro librito, nuestra impronta, y que todo va a andar porque tenemos ganas de que ande bien. Es como que llegues a un hospital y digas, no, ahora el anestesista va a hacer tal cosa. No, hay reglas bien claras que hacen a la profesionalidad una tarea. Las seccionales policiales pasaron a ser en su momento kiosquitos policiales con forma de seccional policial. Ese fue un gran movimiento de campaña que incluso el sector de Cabildo Abierto lo vuelve a plantear, y si no me equivoco, en la persona de Álvaro Parrón, el diputado, que habla de reforzar las seccionales. Y no es mala idea si decimos para qué. Para la cercanía, para una determinada tarea, y después analizar en el contexto. O sea, hay que poner texto, contexto y argumentos. La gente no sabe que cuando Bonomi modificó, hubo estructuras desde el punto de vista del derecho positivo vigente en materia de seguridad pública que se modificaron o tácitamente quedaron derogadas. Entre otras, el funcionamiento de las seccionales policiales barriales, la unidad básica operativa, las comisarías. Hoy son no kiosquitos, hoy son kioscos, o sea, un poquito más grande, pero que cumplen una tarea casi auxiliar a lo que está pasando en la calle. Por ejemplo, si vos tenés carcelaje, que podés tener personas detenidas, cuando hay una persona detenida tiene que haber el máximo de garantías en el cuidado de esa persona y en las dinámicas internas. Si no hay detenidos, quiero creer, lo pregunto con mala onda, en forma sarcástica, más allá que en mi forma de plantearlo está la respuesta. Supongo que si no hay ninguna persona detenida, el que cumple esa tarea no lo sacamos a patrullar. Quiero creer. Pero esas cosas pasan y no deben ser así. La figura del comisario tiene que tener un enfoque de dirección dentro de esa tarea, pero no puedo exponerlo en una reunión con ciudadanos diciendo, antes los comisarios tenían prohibido hablar, que no me consta, hoy vienen con nosotros a dar la cara. Cuando el vecino le vaya a preguntar por qué no patrullan, el comisario no tiene una respuesta saludable, formal, porque no tiene recursos,
porque no tiene vehículos, porque el sistema funciona distinto operativamente. Ahí estás tocando un tema importantísimo que es el de los recursos, ¿no? Eso. Y de cómo se protege a los policías que están en la calle Exacto. y que salen día a día a combatir. Hoy la polémica también está instalada en el tema de los homicidios, en las cifras, en Exacto. esa denominada guerra al narcotráfico Sí, que tanto el gobierno... que es un discurso repetido. Exacto, Se centra ahí. que lo viene manejando de esa manera. Recién lo mencionaste al pasar, el de los homicidios dudosos, ¿no? Sí. ¿Qué lectura tenés sobre eso? Mirá, yo cuando vi el aporte que hace el subsecretario, el doctor Guillermo Maciel, me pareció que se quedó no corto, recontra corto. Él lo que hizo fue darle un sesgo desde lo que es una actuación policial típica, clásica, y más o menos dijo, en primer lugar llega un familiar, encuentra una persona fallecida en el domicilio, luego va a venir probablemente policía científica. Si interviene policía científica, partís de la premisa que alguna duda a alguien se le generó que debe quedar documentada. En algunos casos dijo que puede ir el fiscal. Si el fiscal va, pues ya tenés otro elemento más que te hace pensar que hay algo que puede ser distinto o que tiene particularidades que no sería, entre comillas, una muerte natural. Luego dice que llega el médico que certifica el fallecimiento. Sí, cualquier médico de cualquier servicio va, constata el fallecimiento, o sea, dice, esta persona murió, aunque parezca algo sencillo y coloquial. Puede venir, decía el fiscal, va policía científica, va a ir al Instituto Técnico Forense, interviene la fiscalía. Lo que no se dice es que no siempre se hace una autopsia. Si bien no es mi tema, uno lo vivió en los años de carrera policial con N cantidad de autopsias acompañando las tareas en la misma morgue desde el rol que tenías como policía. En otros casos se hace reconocimiento del cuerpo, se valora externamente y no se hace una autopsia. No es la regla la autopsia, es ante determinadas situaciones. Y lo cierra más o menos diciendo que si se descalifica la figura de la muerte indeterminada, en realidad tenemos certeza que la persona está muerta. No es una muerte dudosa, está muerta. No es una muerte indeterminada, está muerta. Lo que tenemos que ver es la etiología de esa muerte. Se puede ocultar detrás de algo que parece normal una situación. Y si yo la registro, y acá es el aporte que uno le hace a las autoridades para su gestión, deberían tener un dispositivo institucional que despeje algunas dudas que se pueden generar. Si tenés una cifra aproximada de 200 personas en esa situación, así sea una que pudo haber un homicidio, la idea es que ese crimen no quede impune. Por lo tanto, para el señor subsecretario que hizo ese aporte, no es solo el médico forense, no es el estudio anatomopatológico. Debería participar también la figura de un perfilador, un psicólogo, un psiquiatra, que en la escena también pueda valorar. Nuestra policía no lo tuvo, no lo tiene y se ve que no lo piensan. Va con onda también. Debe haber alguien que capaz que cuando le planteás que hay que innovar alguna cosa, te contesta, ¿innovar en qué? Que cada cual se ponga el sayo. El hecho y el concepto, eso te lo deben haber dicho, ¿no? Sí. Me lo dijeron en persona, mirándote los ojos, y es gracioso. Porque hay cosas que hay que recrear, innovar para hacer cosas distintas. No podemos estar siempre con el mismo discurso, es increíble. ¿Quién te lo dijo eso? No, estábamos hablando de alguien, pero bueno. Una autoridad. Sí, autoridad política. Ese concepto de guerra al narcotráfico, ¿no? Sí. De ir con las bandas que están peleándose por el territorio de Montevideo. ¿Cómo lo ves? Porque hay distintas miradas de la lucha al narcotráfico. Otros te dicen, bueno, ¿por qué no se apunta más al lavado de activos, por ejemplo, Claro, que lográs? es que es un combo. Ajá. El mismo ministro decía, tenemos 3 personas que se dedican a, como servicio específico al lavado de activos, tenemos que coordinar mejor con la Fiscalía para armar un equipo. Estamos en el 4º año de gobierno. Vale para Heber o Larrañaga o el presidente, pero valía para Bonomi. En esto hay que ser muy puro en el análisis, y cuando hubo que criticar a Bonomi se lo criticó, cuando hay que criticar a Heber o a Larrañaga se lo critica.
más allá que a veces no cae muy simpático, pero son cosas que merecen decirse para analizarlas. Vamos a analizar lo que dijo el ministro. Teníamos 45 organizaciones, y lo pongo entre comillas, criminales, y partimos de la premisa que para que sea una organización criminal tenga por lo menos 3 bocas bajo su estructura. Y la pregunta que yo le hubiese hecho al ministro en la interpelación es, ¿el que les reparte la droga es el mismo de esos 45 que tenía, que después dijo que llegaron a 49? ¿Es una estructura que llega y reparte la misma a todos o son 2 o 3? Eso tenés que conocerlo, tenés que manejarlo. Ahora, cuando habla el doctor Diego Sanjurjo, hace una referencia a una persona del exterior, que ahora no recuerdo el nombre, y dice, bueno, nos decía fulanito de tal que en Uruguay esta estructura, y hacía referencia a esto que estamos hablando, es de medio pelo. Hay cosas mucho más grandes. Era hasta contradictorio con lo mismo que estaba planteando el ministro. 49 estructuras, tantas incautaciones, gente que va presa, está todo bien, pero no estamos achicando lo que representa eso, que no es tarea fácil. Pero no vi que nadie, ni oposición, ni oficialismo, nos hablara de qué está pasando con las fronteras uruguayas. Claro, porque ahí esa pregunta que vos haces, obviamente que es importante decir, bueno, ¿es el mismo el que le reparte a los 45? Y la otra pregunta que yo te sumo y pegada a esa es, ¿cómo entra? Claro, y ahí entra esto que te decía, ¿tenemos una política de frontera para el ataque al narcotráfico? Ahí ya metes al Ministerio de Defensa también, lo que Te pasa. entra el Ministerio de Defensa con sus 20 kilómetros, te entra aduana, Claro. te entra prefectura, obviamente con el Ministerio de Defensa por el río Uruguay, te entran los convenios que podemos tener tanto con Brasil o Argentina, la capacitación y formación, y bueno, va otra propuestita más. ¿No sería necesario tener un despliegue territorial con una estructura específica para las zonas de frontera? Porque es un Estado unitario que le salió mal a Artigas, más allá que uno en broma a veces cuando va a Cerro Largo lo usa como chiste, yo me considero artiguista unitario. La paradoja es que para los que les molesta lo del federalismo, tenemos un Estado unitario que se desempeña administrativamente como federal. Cada jefatura es un kiosco, cada inciso es un kiosco. Pero a Rocha yo le doy 600 policías. Y acá hay un policía en retiro, que es un gran profesional, muy buen loco, que lo aprecio mucho, que dijo algo re interesante estos días, y es la tercera vez que lo digo hoy contigo, el jefe de policía de Tacuarembó. Hace un planteo de algo local, que son los hurtos de las armas, que se venía dando en el interior profundo de Tacuarembó. Y el argumento que él da, que es hiperválido, muy pertinente, es mejoramos la caminería. Al mejorar la caminería, el delincuente tiene una capacidad de despliegue mucho más hábil a sus intereses criminales. Claro, él lo dijo como un análisis formal, coyuntural. Cuando yo lo escuché, lo metés en la trituradora del análisis y yo digo, pucha, no le podemos cuestionar al ministro de Transporte y Obras Públicas o a la Intendencia que no haga caminería. Claro. Pero cuando se planifica la caminería deberíamos tener una buena coordinación para evitar lo que el jefe con buen ojo vio. Pero ahí, ¿qué pasa? ¿El jefe tiene la cantidad de policías que se precisa? Capaz que no. No deberíamos replantearnos si precisamos, que acaba de entrar lo del plan que le presentó al presidente Luis Alberto Heber, que lo dijo ahí, que yo me sorprendí cuando lo dijo, ¿no? Porque no me pareció un plan, pero bueno, ahora te comento por qué. Porque vos decís, tenemos que pensar, zona metropolitana, ¿qué perfil de policía vamos a tener? Zona suburbana y zona rural. Precisas vehículos diferentes, formación diferente, y no basta con la dirección que se creó para atacar el abigeato, que dio resultados, pero antes no había. O sea que hoy vale porque existe, pero yo no puedo compararme conmigo mismo desde que se creó, pero no puedo estarme comparando con el 2019, que en el discurso esté el Frente Amplio, que automáticamente estemos yendo para atrás y para adelante. Tengo que tener otra capacidad. Cuando te hablo de esto de
lo metropolitano, suburbano y rural, ahí es donde yo tengo que hacer un despliegue territorial de nuestra policía que ya no se adecua a la realidad que tenemos constitucionalmente 19 jefes de policía departamentales. Creo que ya es hora de replantearnos eso. No está en debate. Estamos discutiendo si las seccionales tienen que tener más gente o si vamos a atender. Y hoy vi a un diputado que fue el primero, creo que Casareto, lo vi en un programa de la mañana en la tele, y fue el primero que habló después de cuando tomaron la palabra los legisladores. Y él en el programa planteaba algo, por primera vez tenemos un plan de prevención. Pucha, perdió el hilo hace rato. Bueno, recién hablabas del plan de Heber que le presentó el presidente. Plan, sí. Pero plan que el ministro pone En el reserva, foco ahí. además. Vos dijiste que eso no es un plan. No es un plan, ¿Por porque qué? él habló de una fuerza de tareas. Ajá, claro. Montevideo, Canelones y San José. Está bien. A mí me hubiese gustado que me dijera, ¿quién coordinó eso? ¿El director de la policía o nombró a alguien? Después nos saca datos donde nos dicen, Canelones participaron tantos, en San José tantos, en Montevideo tantos. Tiene que haber algo que tenga más inserción en la estructura, que a vos te permita decir, bueno, ¿por qué hacemos esto? Porque hay muchas más bocas, porque la droga está impactando más, porque los homicidios de alguna manera nos generan un gran conflicto, y en criollo no es que te genere como gestión. Parto de la premisa que la preocupación es que hay más muertes de ciudadanos uruguayos. No importa si son delincuentes o no, pero cuando uno dice que se mimetizaron con el discurso de la administración pasada, pese a las críticas que le hacen a la administración pasada, es cuando se plantea tantos en el número de este total de homicidios no tiene nada que ver con el narcotráfico. Casi que inmediatamente te dice, estos no tienen antecedentes y estos sí. Ah, bueno. ¿Para qué los pasamos por la cárcel si después no hay rehabilitación? No nos damos ni siquiera la capacidad de dudar si estuvo rehabilitado o no y le tocó ligar mal y que lo mataran. Es como demasiado lineal el análisis y muy concreto, cuando en realidad vos tenés que aportar otras realidades a una gestión seria en materia de seguridad pública. Yo creo que ya a esta altura no se puede tener una reunión con el presidente. Quiero creer que hablaron de más cosas, capaz que de cambio de autoridades, nombres, pero ahí entra lo otro. Cabildo Abierto presenta una propuesta que aplaudo, pero que lamentablemente no se hizo en la administración pasada, cuando se cuestionó que los ingresos no se evaluaban adecuadamente, una denuncia que uno realizó en el 2017. Cuando se asume el gobierno no se auditó y se plantean las competencias. Yo estoy de acuerdo, pero también creo que tenemos que valorar las competencias de los señores jefes de policía, de los directores nacionales, de los comisarios de cada seccional. ¿Vos considerás que hay puestos que no están capacitadas las personas para Más ocuparlos? que capacitados, yo creo que no es solo por la jerarquía. Yo creo que, a ver, lo planteé en su momento. Es algo que públicamente uno lo ha manejado, está escrito, hablado, está por todos lados, hasta en agendas de gobierno. Vas al balotaje en octubre, tenés hasta noviembre para saber si ganás o no. Te toca ganar, sabés que asumís el 1 de marzo. Ya tenés que tener medio armadito, que si querés ser el jefe, Wilmar, vos de, no sé, de 33, te presentes con un proyecto y elegimos 3 con las competencias y el perfil que tiene que tener ese cargo para ese departamento y quedará el mejor. No, nosotros los vamos cambiando, los ponemos, los sacamos. Se transforma en un fusible que no debe ser así. Tiene que haber una gestión con lógica departamental y ni que hablar con mirada nacional. Claro. Robert, hay algo que a mí ayer me llamó la atención de la interpelación. Sí. Creo que hay un gesto muy interesante para analizar. Ha generado polémica. Toca hacer una pausa, pero después de la pausa te lo pregunto. Me parece, y lo me dejas con la conversamos. duda ahora. La dejamos pendiente. Sí, claro que sí. Vendemos el próximo bloque. Dale. Ya sigue Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando de seguridad con Robert Parrado. Ayer
Conferencia de prensa, Heber en el Parlamento, en una mesa se sienta y hay una imagen que llamó la atención, que generó incluso hasta polémica en las redes, ¿no? Toda la cúpula policial detrás. ¿Qué lectura haces de eso? Yo creo que es un reforzador. Fue lo mismo que cuando se asumió el gobierno, que en la calle lo había planteado, que los iba a recibir a todos. Incluso en esta oportunidad, que también se reunieron, pero fueron menos autoridades, que creo que es un error conceptual del presidente, ¿no? Porque él había incorporado en su momento la figura del primer policía. Y para los distraídos, uno tuvo la suerte de estar en el primer gobierno al frente asesorando a Faropa, también fui asesor de la calle Pou. Y el que más habló de la figura del primer policía, tratando de conceptualmente ordenarla, no es que hace procedimientos, esa figura es más de un ministro. Es el que tiene que estar en primer orden entendiendo la realidad. Entender la realidad es saber cuánto te queda en el bolsillo después que cobraste, como sos policía. Y si vas manejando tu auto hacia tu casa y sos el ministro y ves un policía, parás, si es tu chofer le decís pare, conversás 2 minutos. Es como estar con mucha cercanía y entender. Yo creo que es un reforzador de está la estructura atrás. Hoy en Alfredo García, en Esta Boca es Mía, algo planteaba como, bueno, los policías estaban ahí respaldando y él dijo, no, bueno, se le da la orden de que estén, sin duda, que es una disposición ministerial que estuvieran en el Parlamento, Claro, ante pero cualquier duda. es una decisión política que esté toda la policía detrás, ¿no? En Y el yo creo Parlamento. que es una forma de decir, primero les damos bola, están acá, los escuchamos, son quienes nos respaldan. Y el ministro dijo algo interesante también. Bueno, son ellos los que trabajan. Claro. Pero un ministerio de verdad, que no es lo que tenemos como estructura a nivel país, debería tener un ministro, 3 áreas, que en algún momento lo conversamos eso con Faropa y en alguna agenda estuvo, que era una subsecretaría administrativa, una subsecretaría técnica y una operativa, que te permite cruzar cuando tenés que investigar y te podés dedicar específicamente a algunos temas y vos podrías manejarte de otra manera. Hoy por hoy es el director de la policía, históricamente, desde que se creó, manda entre comillas. Primero porque es un cargo de un policía en retiro, da directivas, sí, pero hay una mirada hiperpolítica en las estructuras del ministerio. Un jefe de policía, un colega tuyo, Daniel Castro, le voy a decir ahora y más de uno se va a calentar de nuevo, ¿no? Pero Daniel Castro me dijo, ¿usted sería el jefe de policía de Montevideo? Me salió del alma en ese momento. No digo que me arrepentí, lo podía haber medido, pero dicho está, va a ser la segunda vez que lo digo públicamente. Y le dije que no. Más allá que es un cargo muy importante, interesante. Le dije que no porque yo no hacía mandados. Porque tenía que ser ordenador de gasto, tener capacidad para gestionar adecuadamente. Y hoy un jefe de policía, lamentablemente, por los camaradas que están ahí, más allá que la mayoría están en retiro, están en mi condición, lo único que ellos ocupando un cargo, tenés que pedir muchas cosas. No tenés cómo resolver por ti. Desde vacantes a recursos. Y ahí liga que te toque. Y si sos de Montevideo tenés más que lo que puede tener el de Flores. O la coyuntura de los líos partidarios que te obligan a resolver de determinada manera. Eso uno lo ve. Y me acuerdo que cuando me lo planteó digo, no, porque no tenés, entonces la estructura no tiene esa capacidad. Un comisario en una seccional ya no es ni siquiera pedir permiso, no tiene nada. El que está de la jefatura operacional es el que está haciendo casi todo, pero a su vez tiene su estructura definida desde otra realidad que viene de una administración anterior. No se logró rediseñar cosas si es que estaban tan mal. Claro. Las seccionales les vamos a poner más gente. Decime cómo. Históricamente tenían cerca de 200, 250 personas. Hoy deben tener 100 con suerte. Una jefatura tiene 600, Rocha. ¿Cuántos policías tengo que hacer ingresar? Y si te dicen lo vamos a hacer, en 6 meses egresan. Nobles policías. Ahí El año que viene los vamos a tener. Bueno, y ahí tocas otro tema que es el de la formación que da para
Ese es un temón. Un programa entero. Robert, te agradezco mucho tu visita esta noche a al la revés. OE. Espero haber podido cumplir con mi voz Sí, se escuchó. perversa hoy. Se escuchó. Gracias por la visita. A ti, un Nos abrazo. vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.